Y esta noche vamos a entrar en el tema del día correspondiente al día lunes, que es su casa. Así que, si le parece bien, vamos a entrar. Y antes de ir a la primera diapositiva, queremos hacer un pequeño resumen. Estamos, como lo dije hace un momento, estamos hablando acerca de la Semana Mayor. Y como ayer lo pudimos ver, para las personas que se están conectando recientemente, ayer estuvimos hablando acerca de que esta semana sucedieron una serie de acontecimientos de la última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Y que además se habían gestado una serie de sucesos que pasaron a lo largo de este tiempo. Y como decíamos ayer, Jesús estaba preparando este tiempo para su regreso al Padre. Y también le preguntábamos el día de ayer, ¿qué pasaría si usted y yo supiéramos, si tuviéramos una última semana de vida en la tierra? ¿Qué haríamos con este tiempo que Dios nos concedería? Y en el caso de nuestro Señor Jesús, hay una serie de cosas que están sucediendo en esta semana para preparar su regreso al Padre. Hemos hablado acerca de que este estudio lo estamos basando en el libro de Juan, capítulo 12, verso 27, donde Jesús habla y dice, precisamente para esta hora he venido. Él ha sido enviado para cumplir este tiempo y para subir a la cruz, porque dijimos ayer que la cruz es el propósito de Cristo. Amén. Así que vamos a entrar entonces a este segundo tema del día lunes, que es su casa. Pásale, por favor. Le voy a pedir por favor que nos ayude a revisar su escritura ahí con su Biblia, con su celular, porque solamente traigo unas frases y traigo las citas que yo le voy a pedir que esté apuntando ahí en una libreta, en algún lugar para que usted tome notas, porque como lo dijimos también ayer, la idea es que usted pueda tomar notas y que juntos, ¿verdad? Después de darle el tema, usted el resto de la tarde, por la noche o quizás por la mañana, pueda revisar estos textos y pueda estar pasando tiempo escudriñando la palabra, escudriñando la escritura y que juntos podamos celebrar esta semana de la cruz, ¿de acuerdo? Así que si le parece bien, yo le voy a pedir por favor que vayamos a la escritura en el libro de Marcos capítulo 11 versos 12 al 14. Ahí vamos a estudiar lo que sucede este día lunes, en aquel momento en el que nuestro Señor estaba preparando su regreso al Padre. Dice así la palabra del Señor, capítulo 11 de Marcos, verso 12 al 14. Dice, al día siguiente, recuerde que el día de ayer hablamos acerca de la entrega triunfal, y esto lo describe en Marcos 11 del 1 en adelante, y en el verso 12 dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si siquiera pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Verso 14. Y Jesús habló a la higuera y dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y los discípulos le estaban escuchando. Y no es el único acontecimiento que sucede en esto, vamos a hablar más adelante de otra cosa, porque son dos temas los que quiero tocar. Primeramente, el tema de la higuera sin fruto. La Biblia dice que Jesús, al siguiente día, después de que hizo su entrada en Jerusalén, dice que tuvo hambre. Y entonces, dice que vio una higuera, la cual revisó que tuviera frutos, porque ¿cuál era la necesidad? Jesús tenía hambre, ¿verdad? Entonces fue a revisar una higuera para tomar un fruto de ella, ¿verdad? Y esto me habla de muchas cosas, y entre otras cosas habla acerca de los hijos de Dios. Como hijos de Dios entendemos que como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a dar fruto. Sí o sí nos ha llamado a dar fruto. La siguiente, por favor. Mire, y esto lo podemos ver en el libro de Génesis. Si usted puede, acompáñeme por favor al libro de Génesis, ahí en el capítulo 1, verso 27 y 28, porque ahí dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos. En otras palabras, den fruto. Amén. Den fruto. Y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y ejerzan dominio sobre los peces, etcétera, etcétera.
Pero me llama mucho la atención esta primer palabra, esta primer bendición que recibe el hombre de parte de Dios acerca de dar fruto. Y me llama la atención que Jesús está en esta última semana de actividad en la tierra y ve una higuera que representa al hombre y va en busca de algo que ya había depositado en ella. Una información, una bendición que genéticamente hablando estaba dentro de la higuera. No tenía por qué ser raro que Jesús llegara a querer cortar un fruto de aquella higuera que estaba diseñada ¿para qué? Para dar fruto. ¿De acuerdo? Porque esa es la bendición que vemos según en el libro de Génesis capítulo 1 verso 27. Den fruto. Así que la higuera que representa al hombre está diseñada o estamos diseñados para que usted y yo podamos dar fruto. Hay muchos lugares, lugares donde solo se predica la palabra, pero no se insta o no se anima a que las personas, a que usted que nos está viendo, a la persona que está recibiendo el mensaje cada semana, dé fruto. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Dios no nos diseñó y no nos llamó para que usted y yo pasemos sentados en una banca de iglesia los siguientes 35 años de su vida cristiana. Dios nos ha llamado a dar ¿qué? Fruto. Porque es una información que genéticamente hablando está en usted y está en mí, dado que en esta bendición que Dios nos da, dice, los diseñó a imagen y semejanza y les dijo, sean fructíferos o den fruto. Y este es el caso de la higuera. Esta higuera a la cual dice, por cierto, y menciona, solo estaba llena ¿de qué? ¿Conoce cristianos así? Que están llenos de hojas, pero que después su fruto no se lo encuentras por ningún lado. De esto está hablando el Señor. No quiere cristianos que anden llenos de hojas, familia. No quiere que usted y yo andemos caminando por la vida llenos de hojas. Sí es cierto, las hojas tienen una función, pero estas hojas tienen que tener un fruto. Hemos sido diseñados, según lo que acabamos de leer, para dar fruto. Amén. Para dar fruto. Entonces, ¿verdad que le llama la atención cuando dice que se acercó a la higuera y esta higuera no tenía frutos? Solo tenía ¿qué? Hojas. Entonces, la autoridad de Jesús dice que declara una palabra que le dice, nunca más des fruto. ¿Y esto por qué? Esto me llama la atención porque hay cosas que hablar ahí. La siguiente, por favor. Dijimos entonces que este fruto debe de permanecer. Hemos hablado muchas veces que cuando usted y yo confesamos al Señor, eso es un fruto, que cuando usted y yo nos empezamos a congregar regularmente, eso es un fruto, que cuando usted y yo nos bautizamos, es un fruto, que cuando usted y yo ordenamos nuestra vida delante de Dios y nos casamos los que no estaban casados, eso es un fruto, ¿verdad? Si nos ordenamos, si vamos ordenando nuestras, son frutos, y lo hemos estado hablando, y el Señor quiere que esos frutos no sean como decimos vulgarmente en México, como llamarada de petate, ¿verdad? Queremos que esos frutos, dice la palabra, el Señor quiere que esos frutos permanezcan. Y si no, mire, revise lo que dice Juan capítulo 15, verso 16, por favor. Ayúdeme a buscarlo. Juan capítulo 15, verso 16. Voy a leer la palabra que dice así. Vuelvo a repetirle que la idea de darle las citas es para que usted las apunte y para que ahí en su casa usted pueda leer, escudriñar, pasar tiempo en la palabra para que pueda abundar en esto que estamos hablando esta tarde. Dice la palabra en Juan capítulo 15, verso 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Y les he llamado para que den fruto y ese fruto permanezca. Amén. Ese fruto permanezca. Ustedes no me llamaron a mí, no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y les he mandado que den fruto y ese fruto ¿qué? Permanezca. Amén. Ahí está. Y entonces como consecuencia dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Lo hemos estado hablando acerca de esta reciprocidad que Dios nos demanda acerca de dar un fruto para que podamos pedirle al Padre y Él nos conceda todo lo que le pidamos. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia que hemos dado un fruto y ese fruto permanece. Amén. Así, entonces, otra vez la higuera.
Si es una higuera que está diseñada para que dé un fruto, y si Jesús llega pidiéndole algo porque quiere saciar una necesidad y no la encuentra, es justo que Jesús suelte una palabra que a usted ni a mí nos gustaría recibir en ningún momento. Pero justamente es lo que este acto, este día lunes que Jesús está haciendo, está demandando. De alguna manera, si usted y yo solamente leemos el pasaje y decimos, bueno, después de que Jesús entró a Jerusalén, vio una higuera y la secó, y luego entró al templo y listo, hasta ahí. Pero si escudriñamos y nos metemos en este mensaje que Jesús está dando, recuerde que es la última semana de actividades de Jesús. Tenía que dejar algo que penetrara en el corazón del hombre para que ese hombre diera ese fruto del cual está hablando. La siguiente, por favor. Y mire, solo damos lo que primero Él nos dio. Mire esta escritura, es una linda escritura. Quiero que me acompañe por favor al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 29, verso 12 al 14. Vamos a ver esta escritura. ¿Por qué deberíamos dar fruto, pastor? ¿Por qué deberíamos estar siendo agradecidos con Dios? Por esta escritura. Porque la escritura que vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 19, verso 12 al 14, dice lo siguiente. Primera de Crónicas, 29. Déjeme llegar, por favor. Ahí está. En el 12 dice lo siguiente: de ti procede la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano, fíjese bien lo que dice, en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Verso 13, ahora pues Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Y en el 14 vea lo que dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. No es extraño que Jesús demande de usted y de mí algo. Porque primero ya dijimos que hay una genética que Dios nos ha dado según su imagen y su semejanza, que nos da la capacidad de producir un fruto. Luego ese fruto debe permanecer, pero sobre todo saber y entender que según lo que acabamos de leer, eso que tenemos, esos dones, esos talentos, esos bienes, esa casa donde usted vive, esa televisión donde usted está, ese auto en el que usted se mueve, procede de la mano de Dios. No es extraño que el Señor nos demande algo como hijos que somos. Amén. Y no estoy enojado, simplemente estoy exponiendo lo que la palabra dice. Porque entiéndame, si leemos solamente el pasaje, podemos pensar, listo, lo leímos y ya. Pero cuando escudriñamos, familia, cuando nos metemos a la palabra, cuando empezamos a revisar el contexto de esta situación, entonces entendemos que el Señor Jesús nos está animando a ser hombres y mujeres que le sigan, dice la palabra, en espíritu y en verdad. La siguiente, por favor. Y ahora sí, el segundo acto, o la segunda cosa que Jesús hace, regrese conmigo, por favor, a Marcos capítulo 11, ahí en el verso 15, hemos leído el verso 12, 13 y 14, que hablamos de la higuera sin fruto, y ahora en el verso 15, Marcos 11, 15, habla acerca de que Jesús entró en el templo. Pero mire, en esta escritura de Mateo 21, verso 12, hay un detalle interesante que me gustaría que pudiéramos revisar. Por favor, apunte las citas para que pueda discutir este tema ahí en su casa, con su familia. Porque algo que tenemos ahorita en estos tiempos de cuarentena es tiempo. Ahora sí, se acabaron los pretextos, familia, para poder sentarse y pasar un tiempo a solas con el Señor y luego en familia poder hablar acerca de esto. Mateo 21, verso 12, por favor. Dice: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas
y los asientos de los que vendían las palomas. Yo no sé si Jesús entró con actitud porque no había comido algo, porque acuérdense que venía de la higuera y no había encontrado fruto, y entonces entra al templo, ¿verdad? Y yo creo que por el hambre, cuando vio el desbarajuste que estaba en el templo, entonces explotó Jesús. Pero no es así, familia. No es así, porque si usted revisa el verso 13, la indignación de Jesús está basada en lo que se había convertido, mejor dicho, en lo que se ha convertido su casa, su iglesia. Un lugar donde muchas veces, en lugar de buscar verdaderamente a Dios, de intimar con Él, de venir a rendirnos delante de Él, a veces solamente lo pasamos para sociabilizar, ¿no? O porque no tenemos nada que hacer el domingo, o porque después del domingo le caemos a los suegros para comer o para lo que usted me diga. Lejos de darle el sentido que Jesús describe en el verso 13, según Mateo 21, verso 13, donde dice: Jesús les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la están haciendo una cueva de ladrones. Qué dura palabra es esta, familia. Insisto, yo no sé si Jesús tenía hambre, ¿verdad? Porque no había encontrado nada en la higuera. Pero Él viene y entra al templo, entra a la casa que se había dedicado, una construcción que se había dedicado a Él. Y entonces dice que dentro de ese lugar había hombres que compraban y vendían, que comercializaban. ¿Les suena algo? ¿Les suena algo, familia? Híjole. La tierra está llena de religiones que comercializan con el evangelio, familia. Y si no me cree, prenda la televisión. Se va a sorprender de cómo hemos permitido como ministros caer en este ejemplo que Jesús está dando. Dice, la gente que estaba ahí echó fuera a los que estaban dentro, porque dentro compraban y vendían en el templo. Y dice, y volcó las mesas de los cambistas. No nada más se comercializaba, sino que también se cambiaba cosas. Si me das esto, te doy esto. Había cambios de cosas, intercambios de cosas. Yo no sé si usted está entendiendo esto que estoy diciendo, pero es algo tremendo, ¿sabe? Porque la realidad es que el Señor, dice la Escritura, es un Dios celoso. Y de todas las cosas que hagamos en pro del Evangelio y que no tengan un respaldo de Dios, Él nos va a demandar. Él va a pedirnos cuentas de una situación. Pero no nada más tiene que ver con un templo como el que donde nos encontramos ahora, familia, porque ahora vamos a ver el significado de templo que el Señor le da en la Escritura. Y yo creo que ya se está imaginando por dónde voy. ¿Ve? Porque este templo, dice el Señor Jesús, es una casa que está destinada, está hecha, tiene la intención de que sea una casa de oración. Y hemos hablado también acerca de qué es la oración. Y dijimos, oración es hablar con Dios, intimar con Él, conocer. Usted, para que conozca a una persona, necesita hablar con esa persona. De hecho, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere conocer a una persona, siéntese por un momento y escúchela hablar. Porque de lo que hay abundante en su corazón, de eso va a hablar. Híjole. Ya nos pusimos un poco rudos. Pero la idea de esta noche es que usted y yo podamos ver cómo Jesús en esta última semana está dejando enseñanzas para el resto de nuestras vidas. Amén. Entonces, ve, la siguiente, por favor. Jesús entonces habla y dice, mi casa es casa de oración. Ya lo acabamos de leer. Mi casa es casa de oración. Amén. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Un mensaje que Jesús está dando, un mensaje que Jesús está dejando acerca de convertir la casa en darle el sentido y el propósito por el cual fue constituida esa casa. Amén. La siguiente, por favor. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 2 al 4, hay una escritura que me gustaría que leyéramos juntos.
Además no la puede ver porque no la traje. La tenemos que leer aquí en la palabra. Pero no sabe cuánto me gusta el sonido a hojas que produce la Biblia cuando la recorremos. Es algo maravilloso. Hechos capítulo 19, verso 2 al 4. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los que estaban recibiendo esta palabra dijeron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Yo sé que eso se está grabando, familia, pero le voy a decir, hay gente que habla del Espíritu Santo y ni siquiera lo conoce. Ni siquiera ha tenido un encuentro con Él. Porque el Espíritu de Dios es poder para transformar vidas. Yo no concibo la idea de un cristiano que dice que se ha encontrado con Jesús, que dice que tiene un encuentro con el Espíritu Santo y no es capaz de modificar, de transformar, de cambiar cosas que lo vienen arrastrando de su antigua manera de vivir. No lo entiendo, porque yo veo en la palabra que el Espíritu de Dios es poder. Y mire, este es el caso de la gente de Éfeso. Dice, les preguntó Pablo, ¿no recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ¿cómo lo vamos a recibir si ni siquiera hemos escuchado que existe? ¿Sí lo puede leer? Ni siquiera hemos escuchado que existe. Entonces Pablo les dijo, ¿en qué bautismo fueron bautizados entonces? Si dicen que son creyentes, entonces ¿en qué bautismo fueron bautizados? Y dice, ellos contestaron, oh, pues es que nos bautizó Juan el Bautista, pues gloria a Dios, ¿no? Pero Pablo en el verso 4 dijo, Juan los bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, es decir, Jesucristo nuestro Señor. ¿Es cierto que cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestra antigua manera de vivir, recibimos este espíritu de que está hablando, este bautismo que está hablando Pablo, el bautismo del arrepentimiento? Pero dice mismo Pablo que después de eso es necesario que creamos en aquel que nos redimió, y es Jesucristo. Usted puede leerlo, subraye esa palabra, por favor. Dice, lo voy a repetir. Pablo dijo, Juan los bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendrá después de él, es decir, Jesucristo. Entonces vea, está Jesús entrando al templo, al ver que su casa, que es destinada como casa de oración, se ha convertido en cualquier otra cosa menos en el propósito por el cual fue destinada, consagrada, claro que se indigna. Además porque Jesús está tratando de que se le dé el sentido por el cual Él nos ha llamado. Él nos escogió, lo acabamos de decir. Así que entonces, familia, la siguiente, por favor. Ahora, ¿hoy qué tenemos? ¿Cuál es el templo del Espíritu? ¿Dónde mora nuestro Señor? Lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Ok. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Otra vez Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y les dice, ¿o no saben que vuestro cuerpo, diga conmigo, mi cuerpo, dígale a su vecino que está ahí, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de nosotros? Nuestro cuerpo, familia, es el cuerpo del Espíritu Santo. Imagine por un momento que hemos estado hablando de que si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, imagine por un momento la visita de Jesús a su templo. ¿Qué se hallaría Jesús? ¿Qué encontraría Jesús? ¿Cambistas? ¿Vendedores? ¿Traficantes? ¿Mentirosos? ¿Qué se encontraría? ¿Qué encontraría Jesús, familia? Porque
A mí me puede engañar, a su familia lo puede engañar, a su jefe lo puede engañar, pero al que no puede engañar es al que vive en su templo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué se encontraría Jesús si esta noche llegara a su casa y quisiera visitar su templo? ¿Qué se encontraría? Me gustaría que usted y yo pudiéramos pensar y pudiéramos reflexionar. No se le olvide que Jesús viene con hambre, buscando un fruto. Tenía hambre y buscaba un fruto. Y después de eso vino al templo. Y en el templo encontró cosas que lo indignaron. Y esta noche yo quiero invitarle a que usted piense, reflexione. ¿Qué se encontraría mi Señor Jesús si visitara este templo como cuando lo hizo en aquel día, unos días antes de morir? La siguiente, por favor. Bueno, regrésale. Vamos a terminar. Quiero animarle, familia, a que mañana nos siga, porque vamos a hablar de otro tema. Pero esta noche me gustaría invitarlo a que ustedes, junto con su familia, pudieran hacer una reflexión y meditar en las veces que Jesús nos ha visitado buscando un fruto. Y yo no sé, debo reconocerlo delante de usted y delante de estos testigos. Hay ocasiones en las que el Señor visita mi vida y no encuentra el fruto que necesita para alimentarse, para saciar su necesidad. Debo reconocerlo, familia. Porque hay cosas que necesitamos crecer, hay cosas que necesitamos madurar, hay cosas que necesitamos decidir a cambiar para que ese fruto por fin salga, y no nada más salga, sino que además permanezca. Y por otro lado, si yo reconozco que soy hijo de Dios y también reconozco que el Espíritu Santo vive en este templo, necesitamos aprender a cuidar la casa. Saber que este templo, dice la palabra, casa de oración, un lugar de intimidad para hablar con nuestro Señor. Amén. Le agradezco su tiempo, familia. Dios le bendiga. Y voy a orar antes de dar el anuncio de cierre final. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Oramos, papá, para que seas tú, Señor, visitándonos, papá. Señor, yo oro para que tú visites tu templo, Dios. Este templo que tú nos has dado para cuidarlo, para alimentarlo, para nutrirlo. Y no solo eso, Señor, sino para que cuando tú vengas en busca de un fruto, lo encuentres. Y no solo encuentres hojas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, familia, la siguiente. Mañana martes, misma hora, mismo canal. Los esperamos en esta serie que hemos llamado La Semana de la Cruz. Vamos a hablar acerca de la fe y el perdón. Prepare este tiempo, por favor, para que mañana podamos sintonizarnos, y damos gracias a Dios por su vida. También vamos a entregar el ayuno, los que están ayunando, vamos a entregar el ayuno este día que hemos estado programando por las últimas semanas. Y gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, gracias.